Bueno, entonces recordemos o veamos ciertos conceptos de estadística. No sé qué tan familiarizados están con esto. Perfecto, entonces hablemos un poco lo que son las medidas de posición. A final de cuentas, las medidas de posición también me permite ver un poquito la dispersión de los datos, ¿no? Acordémonos que ya habíamos hablado un poco de dispersión de los datos. Acuérdense del rango, digamos, ya era el rango una medida de dispersión, a final de cuentas, ¿sí? Pero bueno, ¿de qué hablábamos con esto? Es que queríamos ver, pues, qué tanta diferencia hay entre los datos que están más arriba y los datos que están más abajo, si los ordenamos, ¿no? De los valores altos con respecto a los valores bajos, a eso me refiero. Si imaginémonos que tengo yo, pues, un conjunto de datos. Este conjunto de datos, para que yo pueda empezar, debería estar ordenado ya. Si el conjunto de datos no está ordenado, pues, la verdad, no puedo proceder, al menos no de forma teórica. Ok, entonces, tal como hacíamos al inicio, imaginémonos que esta es una pequeña muestra. Esta pequeña muestra consta de 5, 6, 7, 8, 9 y podríamos poner una más. 10, 10 observaciones, ¿no? Entonces, en este caso, n minúscula es igual a 10, que vendría a ser el tamaño de esa muestra de ahí. Bueno, estos datos ya se encuentran ordenados en forma ascendente, como pueden ver, y nosotros podríamos localizar una de las medidas de tendencia central que se llama la mediana. Y la mediana viene a ser simplemente la observación que se encuentra en el centro, ¿sí? Para el caso de acá, si tengo 10 observaciones, pues claro, debería ser una observación que se encuentre más o menos por aquí. Esto divide los datos en dos partes. Tengo 5 observaciones a la izquierda y tengo 5 observaciones a la derecha. Como no tengo realmente una observación justo aquí, podría imaginarme qué valor debería tener una observación que yo tenga ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si a este lado tengo yo el 14 y al lado de acá tengo el 16, podría yo imaginarme que en medio de los dos debería estar el 15, ¿verdad? Entonces, a esto yo le llamo pues interpolar, ¿no? Cuando me empiezo a imaginar los valores que tengo en medio, eso viene a ser interpolar. Entonces he cogido el 14, le he sumado al 16 y dividido para 2. Es decir, he promediado los dos valores que tengo ahí, ¿cierto? Para poder obtener el 15, que es el que yo tengo en la mitad. Si este 15 vendría a ser, si bien no tengo el 15, ¿no es cierto? Me lo estoy imaginando, pero este 15 vendría a ser pues una estimación de cuál debería ser la mediana, cuál debería ser el dato que yo debo tener en la mitad de mis datos, ¿de acuerdo? Una fórmula para poder obtener esto de una manera un poquito más precisa podría ser, por ejemplo, que la posición de la mediana la puedo encontrar con la siguiente fórmula: n más 1 sobre 2. Entonces, en mi caso, n vale 10, tendría 10 más 1, que es 11, y dividido para 2. Esto me dice que debería estar en la posición 5.5. Nuevamente, yo no tengo realmente esa posición, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición 5, 5 sería algo que yo encuentre justamente en la mitad. Por acá la mitad. Es por eso que tuve que interpolar y decir, bueno, en la posición 5.5, si existiera una observación ahí, esa observación debería tener el valor de 15, que sería simplemente el promedio de los dos números que tengo ahí. Eso debe estar en la posición 5.5. Ahora bien, claro,
yo podría haber tenido otros números, podría haber tenido 14 y 18, promediar es igual, está fácil, me daría 16, ¿no es cierto? Está bastante fácil encontrar esto de aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasaría yo si quisiera seguir dividiendo los datos, las observaciones? Ya no en dos grupos, sino por ejemplo en cuatro grupos. Entonces me podría imaginar, si me fijo solamente en la mitad de la izquierda contiene el 9, el 12, el 13, el 14 y nuevamente el 14, ¿no? Eso es lo que tengo en la mitad de la izquierda. Si esta mitad de la izquierda la quiero dividir nuevamente en dos, podría pues aplicar otra vez la fórmula, ¿sí? Me podría imaginar que ahora tengo una muestra más pequeña, ¿sí? Y debería ser yo algo como, por ejemplo, ahí tengo 5 más 1 sobre 2, o sea, igualmente el n más 1 sobre 2. Esto me va a dar la posición 3. ¿Cuál es el número que tengo en la posición 3? 1, 2, 3. Este tengo en la posición 3. Entonces, debería utilizar el 13 para poder dividir nuevamente esta mitad en dos mitades. ¿No es cierto? Donde tengo igual número de observaciones acá que de acá. Tengo dos a la izquierda, tengo dos a la derecha. Y lo mismo ocurriría con la otra mitad. Veamos los números que tengo en otra mitad. Tengo el 16, el 17, 18, 18 y 23. Nuevamente, imagino que es una pequeña muestra. La fórmula va a ser la misma. 5 elementos más 1 para 2. Estaría nuevamente en la posición 3. Y en la posición 3, en este caso, tendría yo el 18. Si utilizo el 18 como número para dividir esto en dos partes, tengo dos observaciones a la izquierda y dos observaciones a la derecha. Entonces voy a marcar estos números en la muestra original. Tengo el 13, tengo el 18. Realmente es el primer 18 que tengo aquí, ¿no? Este 18 de acá. Y ya sabíamos que la mediana se encuentra de forma ficticia aquí, que vendría a ser como que el 15. ¿Ok? Y he sacado pues esos tres números, ¿no? Esos tres números me ayudan a dividir mi muestra en cuatro partes, ¿no es cierto? La mediana me ayuda a dividir en dos partes, pero si utilizo esos tres números, el 3, el 15 y el 18, puedo dividir mi muestra en tres partes. ¿Ok? Ustedes pueden ver justamente, ¿no es cierto? La mitad se divide en dos mitades. Entonces, a cada una de estas partes le puedo yo colocar un nombre, ¿ok? Si cuando divido en dos partes les llamo mitades, ¿no es cierto? Acá tengo que poner un nombre que signifique que está dividido en cuatro partes iguales. ¿Sí? Les voy a denominar cuartiles, ¿ok? Entonces, los límites de los cuartiles, para el cuartil 1 tendría el 13, que ya dije yo. Para el cuartil 2 tendría el 15. Y para el cuartil 3 tendría el 18. ¿Correcto? Eso es lo que yo tendría, ¿no es cierto? Si utilizo esos tres números, divido mi conjunto de datos en cuatro partes iguales, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que no confundirnos con las posiciones de los cuartiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense ustedes que el cuartil 2 corresponde a la mediana. Cuartil 2 y mediana son sinónimos. Sí, me da lo mismo decir mediana que decir cuartil 2. Se utiliza la Q porque en inglés es quartile, que es con Q. ¿Ok? La posición de la mediana está en 5.5. Esta es la posición donde yo encuentro la mediana. Pero el número que encuentro ahí es la mediana o es el cuartil 2, que vendría a ser el 15. ¿No es cierto? Bueno, esta fórmula de acá tengo que hacerle más genérica para poder obtener los cuartiles de forma más directa. ¿Ok? Me refiero a esta. Para poder obtener los cuartiles de una forma más directa. Porque ¿qué es lo que hice para obtener? Tuve que examinar cada
mitad por separado, ¿no es cierto? Entonces esto lo puedo hacer de una manera más directa. Voy a utilizar la siguiente fórmula para poder obtener primero la posición de cierto cuartil. Esta es la posición de cualquier cuartil I, ¿no es cierto? Donde I puede ser cuartil 1, 2, 3, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger n más 1, multiplico por I y divido para 4. Podemos ver que puedo acceder ahora a los valores de forma inmediata. Voy a volver a copiar los valores para que ustedes puedan ver que en realidad sí es así. Tengo mi muestra de 10 datos. Voy a quitar las marcas para poder empezar nuevamente. Ok. Y bueno, entonces voy a obtener primero el cuartil 1. Necesito primero obtener la posición del cuartil 1, ¿no es cierto? Entonces vamos con las posiciones. La posición del cuartil 1 debería ser, ya no voy a poner I, ¿no es cierto? Voy a poner 1. Sería 1 por n más 1 sobre 4. Esto equivale a poner n aquí vale 10. Ustedes ya saben, tengo 10 datos. Sería 11 cuartos. Correcto, 11 cuartos. No está muy complicado tener eso de ahí, pero bueno, hagamos con la calculadora. 11 cuartos sería 2,75. Ok, tengo 2,75. Esa sería la posición del primer cuartil, ¿no es cierto? Ahora tendría que ir a buscar yo el número que se encuentre en la posición 2,75. Ese está más difícil que lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Vamos a ver por dónde debería estar más o menos ese número de ahí, ¿no es cierto? Esta es la posición 1, posición 2, posición 3. Entonces la posición 275 debería estar entre estos dos números un poquito más cerca del 13 que del 12, ¿no es cierto? Y por aquí debería estar la marca del primer cuartil, del cuartil 1. Ahora, ¿cómo puedo yo interpolar? Recuerden que interpolar decía que nos vamos a imaginar números que tengo en la mitad, ¿no es cierto? Para una posición 2.75. Para punto 5 es fácil, saco simplemente el promedio, pero para 2,75 ya no es tan fácil. Entonces tengo que imaginarme lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo tuviera acá el 12, que es el número que tengo acá a la izquierda, y tengo por acá el 13, cuando me dice que necesito la posición 2,75, que son los 11 cuartos, ¿no es cierto? Pues este decimal de acá me está diciendo que necesito caminar desde el 12 un 75% del trayecto. Camino al 13. Eso es lo que está diciendo. Es por eso que cuando tengo punto 5 siempre es el de la mitad. Pero aquí es punto 75. Debo caminar un 75% hacia el 13. Entonces, tengo que deducir yo una fórmula para poder hallar el número preciso que debería estar ahí. Bueno, si yo preguntara a alguno de ustedes cuál debería ser el número que se encuentra un 75% en el camino del 12 al 13, ¿qué número me dirían ustedes? Yo tengo la duda, profe, ¿Qué si número pongo sería? 12,7 o 12,8. Bueno, puedo poner 12,75. No tengo por qué estar utilizando un solo decimal, puedo poner dos decimales, ¿no es cierto? Claro, sería el 12,75. Ese debería ser el número que se encuentra al 75% en el camino al 13, ¿no es cierto? El que se encuentra justo en la mitad debería ser el 12,5. Un 75% sería 12,75. Ese está fácil. Ahora,
¿Qué pasaría si no tengo 12 y 13? Si tengo algo un poquito más complicado, tengo entre 12 y 16, por ejemplo. ¿Cómo puedo hallar un número que se encuentre camino al 16 en el 75% del camino, ¿no es cierto? Eso está un poquito más complicado. Bueno, no está muy complicado. Vamos a ver si puedo deducir una fórmula de eso de ahí. Está muy fácil de deducir una fórmula de ahí. Realmente voy a imaginar, tengo que poner primero alguna notación, ¿no es cierto? Alguna nomenclatura para poder poner eso en una fórmula, ¿no es cierto? Si imaginémonos que a esto de acá le puedo llamar yo. ¿Qué podríamos llamarle? Tal vez podríamos llamarle, por ejemplo, solo por poner alguna cosa, podría ponerle este A, podría ponerle este B, es decir, A le voy a llamar al número que está a la izquierda, B al número que está a la derecha, ¿no es cierto? Y la distancia entre A y B, esa distancia debería ser B menos A. Estamos de acuerdo, la distancia entre 12 y 16 es 4, ¿no es cierto? ¿Cómo obtuve? Restando 16 menos 12. Ahí tengo yo el 4. Entonces ahora, un 75% de la distancia entre A y B debería ser, pues, esta distancia multiplicado por 0,75. ¿Sí? Ahí tengo el 75% de la distancia, ¿no es cierto? En mi caso de aquí debería ser, por ejemplo, claro, como obtuve la distancia 16 menos 12, ahí tengo 4. Si multiplico eso por 0,75, me da 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el número entre 12 y 16 que se encuentra un 75% eh, en el camino desde 12 hasta 16? ¿Qué número me podrían decir ustedes? 15. Exactamente, 15. Entonces, ¿cómo obtuve el 15? Pues desde el 12 me moví 3 unidades hacia el 16, ¿no es cierto? ¿Por qué 3? Porque 3 es un 75% de esa distancia. La distancia total es 4, el 75% es 3. Como hay eso, aplicando la fórmula que está abajo, 0,75 multiplicado por b menos a. Entonces, para poder hallar ahora sí el número, ¿qué es lo que hice? Pues le sumé a 12 el 75% de esa distancia. A 12 le sumo el 3. Entonces, lo único que me está faltando en la fórmula de abajo es decir que debería ser A más eso de ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que hice. Entonces, ¿cómo puedo hallar el 15? Si sustituyo directamente en la fórmula, ¿no es cierto? Tendría que esto es 12, porque A vale 12, más 0,75 de 16 menos 12. Esto me va a dar 12 más 3, que al final de cuentas voy a tener 15. Y así obtuve el número. ¿Correcto? Lo único que me está faltando en la fórmula para hacerla aún más genérica, bueno, claro, esto me sirve solamente cuando me pide el 75%. ¿Qué pasaría si me pide el 80%, por ejemplo? Bueno, tampoco es ningún misterio, ustedes saben que ese número es el que va a parar justamente aquí. Y ahí está. Si me pide el 80% o el punto 8, pues pongo ahí punto 8, ya no pongo punto 75. Si me pide la posición 2.9, pues pongo ahí 0.9, ¿no es cierto? Entonces esta de aquí es la parte decimal. Así que para hacerle más genérica puedo ponerle un nombre también a este 75%. ¿Sí? Puedo ponerle un nombre cualquiera, una notación cualquiera. Podemos colocarle, por ejemplo, si al uno le llamé A, al otro B, podemos ponerle C, si ustedes quieran. O bueno, D por parte decimal, ahí creo que va a ser mucho más fácil de acordarnos y por lo tanto la fórmula más genérica que podríamos tener, pues va a decir acá A más D, que es esa parte decimal, el 0,75 multiplicado por B menos A. Esto se llama interpolar. Es decir, conservando la misma tendencia, trato de ver un número que se encuentre en la mitad. Un número que no tengo. Trato de imaginar ese número que se encuentra en la mitad. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, entonces, aplicando esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Recuerden que lo que tengo puesto acá es simplemente un ejemplo. Yo no tengo el 12 y el 16, tengo el 12 y el 13, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo yo ahí.
Entonces, aplicando esta misma fórmula voy a obtener pues ese cuartil 1. Ya no está muy complicado, tengo simplemente que reemplazar con los números que sí son. En realidad es entre 12 y 13. Bueno, ya sabemos que me tiene que dar 12.75. Si quieren pueden comprobar directamente con la fórmula, ¿no es cierto? Voy a dejar la fórmula sola. Voy a borrar ya esto. Esa viene a ser la fórmula que vamos a utilizar para poder interpolar. Perfecto, entonces necesito la posición 275. Esto vendría a ser A, esto vendría a ser B y D vendría a ser 0.75 como ya habíamos quedado, ¿no es cierto? Si utilizando la fórmula de abajo, tendría 12 más 0.75 que multiplica a 13 menos 12. Sería simplemente cuestión de aplicar la fórmula. Esto me va a dar 12 más 0.75, es decir, 12.75. Ahora sí, acabé de hallar el cuartil 1. Mucha atención con esto otra vez. La posición del cuartil 1 es 2.75. El cuartil 1 se encuentra en 12.75. No es lo mismo la posición que el cuartil, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ahora el cuartil 2. ¿Ok? Para encontrar el cuartil 2, otra vez vamos a utilizar una fórmula, ¿cierto? Simplemente en vez de poner y ponemos 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Posición de cuartil 2 es igual a 2 por n más 1 dividido para 4. Esto va a ser 11 por 2, sería 22 cuartos, ¿no es cierto? Vamos a hacer 22 cuartos. 5.5, ya sabíamos esto, pero lo hicimos de forma directa, ¿no es cierto? 5.5, correctísimo. Esa es la posición del cuartil 2 o mediana, que también se lo llama mediana, ¿no es cierto? Da lo mismo. Entonces, si vamos contando aquí, pues acá estoy en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, en la posición 6. Debería ser un número que se encuentra justo aquí, ¿no es cierto? No hace falta, creo que utilizar una fórmula para interpolar. Tengo 14 y 16. ¿Cuál debería ser el número que se encuentra justo en la mitad de eso de ahí? Ya habíamos dicho, tiene que ser el 15, ¿no es cierto? Se encuentra justo a mitad de camino porque es punto 5. Pero si no están seguros, utilicemos la fórmula. Entonces, en este caso, ahora A va a ser el 14. B es el número de la derecha, va a ser el 16, ¿no es cierto? Voy a llevar esta fórmula de acá un poquito más arriba para que no estorbe. Muy bien. Bueno, entonces apliquemos, sería 14 más D. D aquí es 0.5. Me fijo siempre pues en el decimal que se encuentra ahí en la posición, ¿no? Multiplicado por 16 menos 14. Esto me da 14 más 1, es decir, 15. El cuartil 2, que ya sabíamos, es el 15. Perfecto. No hay un gran misterio con respecto a eso de ahí. Solo voy a hacer un poquito de espacio. Muy bien, vamos ahora con el cuartil 3. Entonces la posición del cuartil 3, nuevamente aplicando la fórmula de siempre, estar aquí, ¿no es cierto? Ahora I vale 3. Vamos a ver, sería 3 por n más 1 dividido para 4. Ahora es 3 por 11 para 4. 33 cuartos, ¿no?
33 cuartos me da 8,25. Perfecto. 8,25. ¿Dónde estaría la posición 8,25? Vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un número por acá, más cerca de la izquierda que la derecha. Creo que tampoco va a hacer falta aplicar ninguna fórmula. ¿Qué número debería estar en la posición 8,25, sabiendo que está antes y que está después? ¿Qué me dirían ustedes? 18.25. ¿En serio? Entre el 18 y el 18. Tengo el 18 a la izquierda, tengo el 18 a la derecha, algún número que se encuentre entre esos dos números. El 18. Por supuesto, el mismo número, no hace falta hacer nada. Si tienen dudas de eso, apliquen la fórmula para interpolar y se van a dar cuenta. Sí, al aplicar la fórmula para interpolar, ¿qué va a pasar? A es 18, B es nuevamente 18. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a tener algo como, por ejemplo, 18 más 0,25 de 18 menos 18. Todo esto se hace 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque 18 menos 18 es 0, por 0,25 es 0 y quedo en el 18. Por lo tanto, cuando tengo dos números repetidos A y B, pues es el mismo número, punto final. Por lo tanto, cuartil 3 vendría a ser 18. Recuerden que esto ya hicimos antes cuando dividimos la mitad en mitad y etcétera. Ya teníamos estos valores, son los mismos valores que tenemos acá. Bueno, casi. Recuerden, antes teníamos nosotros el 13, acá me acaba de dar algo un poco diferente. Me acaba de dar este de aquí. Siempre que nosotros empezamos a interpolar, vamos a empezar a tener aproximaciones, vamos a empezar a tener decimales. Vamos a empezar a tener decimales. Eso es lo que va a ocurrir cuando empezamos a tener decimales, empezamos a tener ciertos errores, digamos, pero ese es el sacrificio por tener una fórmula que nos haga las cosas de forma directa y de interpolar, pero son aproximaciones de toda forma. Bueno, ahora, ¿qué pasaría para poder, si yo quisiera hacer esto directamente en el Excel? Esto está hecho a mano, como ustedes ven, ¿no es cierto? Voy a ingresar en el Excel directamente estos datos para ver qué es lo que pasa. Lo que les pediría es que se acuerden cuáles son los valores que acabo de encontrar, tanto por este método como utilizando directamente las fórmulas, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Correcto, bueno, voy a colocar los datos aquí en el Excel, ¿de acuerdo? Los datos ya los tengo ordenados, simplemente los voy a copiar tal como los tengo yo. Tengo las 10 observaciones, los 10 datos, ok. Bueno, vamos a ir viendo ciertas cosas. Ustedes saben que yo tengo aquí en inglés, va a variar un poquito. Acá dice medium, en español ustedes van a tener mediana, ok. Voy a coger estos datos y me dice que la mediana es
15. Recuerden que mediana y cuartil 2 es lo mismo, ¿no es cierto? Vamos con ciertos cuartiles. A ver, vamos con el cuartil 1. Van a ver que hay dos métodos para hacer eso. Yo voy a indicar el resultado con el que podemos obtener el método manual. Ok. Bueno, acá en inglés es cuartile con Q. En español va a ser cuartil con C. Y tengo dos formas. Tengo una que dice exclusiva y tengo otra que dice inclusiva. Simplemente habla de cómo es que va a interpolar. Es simplemente eso. Vamos a probar con los dos para ver qué es lo que tenemos. Voy a ir primero con la inclusiva para que vean, ¿de acuerdo? Luego haré con la exclusiva de cuartil. Les recuerdo que en español cuartil es con C. Tengo que seleccionar nuevamente todos los datos, coma, y luego ponerle qué cuartil es el que yo quiero. Tengo tres cuartiles que vale la pena utilizar. Aquí en el Excel incluso me dice que tengo un 0 y un 4. 0 sería el valor más bajo, el mínimo, que es el 9. Y un cuartil 4, entre comillas, sería el valor máximo, que sería el 23. Los que yo quiero hallar son los tres que se encuentran en medio, que me permiten justamente dividir a los datos en 4 partes iguales. Vamos con el 1, cuartil 1. Me acaba de dar 1325. El Excel va a interpolar a su manera. El que va a coincidir con lo que estamos haciendo va a ser el exclusivo. Vamos a poner exclusivo. Y el exclusivo me da 1275. Ese es el valor que acabamos de sacar a mano con las fórmulas. Entonces vamos a utilizar los exclusivos para que coincida con nuestro método de interpolación. Sí, cuartil 2. Ya habíamos hecho con la mediana, debería ser el mismo valor. Voy a poner cuartil inclusivo. Selecciona los datos, coma 2. Ahí tengo el 15. Y vamos finalmente con el cuartil 3. Voy a coger nuevamente el método inclusivo, ¿no es cierto? Y coma 3. Y tengo 17.75. No es exactamente el 18 que yo había utilizado acá, ¿no es cierto?, en mis métodos manuales. 16, 17, 18, 18. Tengo un 17.75 acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy bien. Tengo 17, 18, 18. 8, 9, 10. Ya. Bueno. Para que nos salga exactamente igual como tenemos a mano, pues no sabemos, cada software puede implementar las interpolaciones de diferente manera. Ok. Capaz que si utilizo acá exclusivo, no sé qué es lo que me va a devolver acá el Excel. Utilizo acá, ¿qué puse? Perdón, inclusive. Ay, estoy mezclando las cosas, les pido disculpas. Estamos viendo utilizar exclusivo siempre, ¿no? Bueno, la mediana, cuando es cuartil 2, la verdad no importa cuál de los dos vaya a utilizar yo. Bueno, quedamos en utilizar exclusivo, que habíamos probado igual con el primer cuartil. Entonces vamos a utilizar siempre, voy a dejar anotado acá para que sepamos, para que coincida con nuestros métodos manuales, tenemos que utilizar cuartil exclusivo en Excel, ¿de acuerdo? Ahí coincide exactamente con los métodos que tengo yo acá a mano. La diferencia viene a ser la forma en la cual el Excel utiliza las interpolaciones. Y esto va también a variar si utilizo yo otro software estadístico. Pero bueno, para poder validar, pues con los métodos que estoy haciendo a mano, vamos a utilizar siempre este de acá en Excel para que coincida con lo que estoy haciendo acá de forma manual. ¿Qué es lo que yo pediría, por ejemplo, en una evaluación? Que se haga de forma manual primero, donde yo puedo ver la interpolación hecha a mano, ¿no es cierto?, con todo el cálculo de las posiciones hecho a mano con fórmulas, y luego pues la validaríamos con el Excel para ver si resulten los mismos valores. Bueno, ya tengo entonces yo los cuartiles, puedo dividir mi conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales. Ahora bien, ¿qué pasa si no quiero dividirlo en 4 partes, sino que quiero dividirlo en más partes? Vamos a un caso medio extremo, que
pasa si quiero dividirlo en 100 partes? ¿Ok? Entonces, si quiero dividirlo en 100 partes, ya no voy a tener el concepto de cuartil, sino voy a tener el concepto de percentil. Son 100 partes iguales. Bueno, no importa si no tengo 100 datos. No necesito eso, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, la fórmula de la interpolación permanece, viene a ser la misma de siempre. ¿Ok? Pero la fórmula para poder encontrar la posición de un percentil, eso sí va a variar un poco. Entonces vamos a basar en la fórmula que yo ya tengo acá. Tengo esta fórmula de aquí. ¿Sí? Lo único que voy a tener que cambiar aquí en la fórmula es que ya no puedo dividir en 4 partes, sino que voy a tener que dividir en 100 partes. Para percentil ya no voy a utilizar la Q de cuartil, sino la P de percentil. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que pasaría si yo pidiera mis mismos datos. Vamos a coger los mismos datos que tenía antes. Y vamos a tratar de encontrar algún percentil raro. Vamos a ver qué pasaría si quiero encontrar yo el percentil 80. Vamos primero entonces con la posición del percentil 80. ¿Ok? La posición del percentil 80 debería ser, en vez de i pongo 80, n más 1 y dividido para 100. Correcto, esto equivale a haber hecho 80 por 11, porque n sigue siendo 10, ¿no es cierto? Y dividir esto para 100. Esto haciendo con la calculadora. Me dice que es 8.8. Muy bien, esa es la posición como siempre del percentil 80. Ahora voy a obtener el percentil 80. Entonces se supone que nuevamente de los datos que ya tengo yo ordenados acá, voy a localizar más o menos dónde debería estar un número en la posición 8.8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente tengo 18 y 18, o sea, no me voy a hacer lío. Cuando tengo el mismo número tanto a la izquierda como a la derecha, pues ustedes saben que simplemente utilizo el mismo número. Entonces, este percentil 80 va a ser 18. Puede darse el caso de que el percentil 80 y el percentil 75 o el 76 sean el mismo número. Claro, puede darse el caso. Es que tengo poquitos números. No tengo muchos números como para hacer varias cosas, ¿no es cierto? La verdad es así, no tengo bastantes números. Tengo apenas 10 números yo ahí. Puede darse el caso en que empiezan a repetirse los números, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaría si ahora quiero el percentil 25? La posición del percentil 25 utilizando la fórmula sería 25 por n más 1 dividido para 100. Esto es 25 por 11 sobre 100. Me dice que es 2.75. Nosotros ya sabíamos qué número estaba en la 2.75, pero bueno, volvamos a hacer, no pasa nada. Este sería 1, 2, 3. Debe ser un número por acá más cerca del 13 que del 12. Utilizando la fórmula de interpolación como siempre, tendría
12 más 0,75 multiplicado por 13 menos 12. Esto ya sabemos que da 12,75. Bueno, ¿qué es lo que nos acabamos de dar cuenta? Que el percentil 25 y el cuartil 1 caen en el mismo número, caen en la misma posición. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Recuerden que el cuartil 1 me deja a la izquierda, ¿no es cierto?, un cuarto, me deja un cuarto de las observaciones. Me deja el 25% de las observaciones, ¿no es cierto? Sí, hasta aquí tengo el 25% de las observaciones, digamos. Hasta acá, ¿no? ¿Sí? Y luego pues empiezo a avanzar, ¿no? Entonces, esa viene a ser justamente la idea. ¿Ustedes qué creen que si yo les preguntara a qué percentil corresponde la mediana o cuartil 2? ¿Qué me dirían? ¿Qué percentil es? Percentil 50. El percentil 50, exacto, claro, se encuentra justo en la mitad. El percentil 50 es exactamente igual que el cuartil 2, exactamente igual que la mediana. ¿Y qué percentil corresponde al cuartil 3? 75. Exactamente, el percentil 75 y el cuartil 3 viene a ser lo mismo. Entonces, podríamos acá resumir, ¿sí? Percentil 25 es igual que decir cuartil 1. Percentil 50 es igual que decir cuartil 2. Es igual que decir mediana. El percentil 75 es igual que decir cuartil 3. Así es. Y bueno, existen otras medidas de posición. Sí, he dividido yo en 4 partes, he dividido en 100 partes, pero puede ser que alguien quiera dividir en 5 partes, puede ser que alguien quiera dividir en 10 partes, eso tiene un nombre, se llaman deciles, por ejemplo. Sí, y bueno, así, etcétera. Pero los más comunes, pues, son los percentiles y los cuartiles. ¿De acuerdo? Solo como una última prueba nada más, cojamos un percentil que también no esté para nada por acá, utilizando interpolación. Digamos, ¿qué pasa si quiero yo el percentil 20? La posición del percentil 20 debería ser 20 n más 1 sobre 100. Recuerden la única diferencia cuando es cuartil dividido para 4, cuando es percentil dividido para 100. ¿De acuerdo? Entonces esto viene a ser 20 por 11 para 100. Que lo que me va a dar aproximadamente 2.2. Y tendría que interpolar con esta información. Yo sé que en la posición 2 se encuentra el 12 y sé que en la posición 3 se encuentra el 13. Bueno, ya sabemos que va a dar 12.2, ¿verdad? Pero bueno, hagamos con la fórmula. Haciendo con la fórmula de interpolación sería pues 12 más 0.20, que sería ahora el decimal, ¿no es cierto? Porque es 0.2, no es 0.25, que multiplica a 13 menos 12. Esto es exactamente 12.2. Entonces el percentil 20 sería 12.2. Vamos a ver cómo sería esto de acá en Excel. Utilizando siempre los mismos datos, ¿no? Vamos a ver los percentiles comunes. Percentil 25 que equivale a cuartil 1. Voy a tener percentil, al igual que en español, pues, bueno, acá es percentile en inglés. Y también tengo nuevamente las opciones de inclusivo y exclusivo. Quedamos en utilizar exclusivo para que concuerde con las operaciones manuales, ¿verdad? Nuevamente sería de seleccionar todos los datos, coma y el número de percentil que estoy buscando. En el caso de cuartiles tengo del 1 al 3.
De acá tendría del 1 al 99, porque el 0 y el 100 es el máximo y el mínimo, ¿verdad? Lo único que hay que ponerse de acuerdo aquí, si quieren podemos entrar un momentito a la función para que tengan una idea de qué es lo que hace. Acá en Excel me pide realmente números entre 0 y 1, no quiere que ponga un 25, ¿sí? Bueno, nunca nos hemos fijado en esto. Yo en cualquier función puedo entrar acá en fx, son funciones, y acá también podría escribir, es igual que escribir directamente la fórmula. ¿Por qué entra aquí? Porque quiero que me dé una información acerca de cómo se ponen los diferentes parámetros. Entonces, claro, me dice los arreglos y luego me dice que tengo que darle un número k. Pero el número k se encuentra en el rango de 0 a 1, no de 0 a 100. Así le gusta al Excel. Entonces, la única diferencia es que aquí voy a tener que poner no 25, sino, por ejemplo, 0.25. Y va a dar lo mismo. A ver. 0.25. Ya, esta es la única diferencia, ¿no? El percentil 50, que es la mediana o cuartil 2, nuevamente sería con percentile exclusivo. Volvemos a coger todos los datos, coma, y pondría 0.50 o 0.5, no 50. Ahí tengo ese. Y finalmente, pues, el percentil 75. Nuevamente percentile exclusive. Pondríamos nuevamente el arreglo. Y finalmente 0.75. Y ahí tengo. Y coinciden todos los valores porque ya hemos visto que el 25, el 50, el 75 coincide con cuartil 1, 2, 3. Y bueno, si queremos contábamos otro percentil extraño, siempre con este mismo método de interpolación, ¿no es cierto? Si quiero, por ejemplo, el 80, lo mismo, percentil exclusive, mismo arreglo, coma 0.8 o 0.80, como quieran ustedes poner. Me vuelve a dar el 18, eso también nos había pasado a nosotros. Recuerden que se puede repetir los datos, por lo que tenemos muy poquitos datos, ¿no es cierto? Y vamos con el percentil 20 para poder terminar con el ejemplo. Percentil exclusive, nuevamente el arreglo. Y acá tendría que poner 0.20. Que tengo 12.2, que es justamente lo que me había dado en la tablet, ¿verdad? Bueno, y ahora un uso para esto de acá. Vamos a identificar valores atípicos. Esto en inglés se conoce con el término de outliers. ¿Sí? Valores atípicos, pues quiere decir que no se parecen al resto. Y parece que no me parezco al resto, es que estoy en el extremo inferior o en el extremo superior y que estoy yo solito, ¿no es cierto? Es como decir que les preguntara, solo es un ejemplo nada más por si acaso, las edades de todos ustedes y por ahí aparece una persona de una edad muy baja o una persona de edad muy alta que es muy mayor al resto, ¿no es cierto? Entonces digamos que es de una edad atípica. Pero si aparecen dos o tres personas de edad alta, pues ya no son atípicos porque hay más personas como ellos, ¿no? O sea, atípico quiere decir que es extremo y a la vez poco frecuente, es extraño, no se parece al resto, no hay nadie como él, digámoslo así. O sea, acá podríamos nosotros tratar de identificar si el 9 o el 23 son atípicos. Si están un poquito diferentes al resto, pero veamos qué tan diferentes están. Entonces vamos a utilizar una regla. No es la única manera de hacer, pero es la regla más utilizada para esto. Es esta regla de este señor. ¿De acuerdo? Pueden pronunciar el nombre como ustedes quieran. Cuando no sabemos cómo pronunciar, mejor decimos en español tuque y se acaba el lío. Esta regla me dice que si me fabrico un intervalo, ¿ok? El intervalo es el siguiente. Cojo desde Q1 y le resto 1.5 veces el rango intercuartil. Y por la parte de arriba cojo Q3 y le sumo 1.5 veces el rango intercuartil. Obtengo pues un intervalo fuera del cual tengo atípicos. Es decir, si me encuentro más abajo de esto,
o si me encuentro más arriba de esto, soy atípico. Ahora, ¿qué es el rango intercuartil? Me van a decir. El rango intercuartil es simplemente Q3 menos Q1. Vamos a ver para nuestros datos. El rango intercuartil de nuestros datos es Q3 es 18. Voy a revisar lo que tenemos aquí. Y Q1 es 1275. ¿Ok? Esto me da un rango intercuartil de 5.25. Muy bien, entonces, ¿cuál es el intervalo? Vamos a ver. Debería ser, pues, Q1, que es 1275, menos 1.5 veces el rango intercuartil, que es 5.25. Y por arriba, Q3, que es 18, más 1.5 veces el rango intercuartil. Solo y únicamente aplicación de fórmulas, nada más. Vamos a ver cuánto me sale eso. Acá me dice que es 4.875 y del otro lado 25.875. Correcto. Entonces recuerden, atípicos es si estoy fuera de este intervalo. Fíjense una cosa, el intervalo es inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que tengo corchetes. Lo que quiere decir que si encuentro un 4.875, este número se encuentra dentro del intervalo y no fuera. Recuerden que eso quiere decir los corchetes. Bueno, entonces si encuentro números que se encuentran más abajo de esto o más arriba de esto, son atípicos. La pregunta sería entonces, viendo esta regla y viendo los datos que ¿tengo o no tengo atípicos en mis datos? ¿Qué opinan? ¿Tengo atípicos? ¿Tengo algún número que sea menor a 4.87? No. No. ¿Y tengo algún número que sea mayor a 25.87? Tampoco. No. No hay No atípico. tengo atípicos. No hay atípicos, así es. En mis datos no hay atípicos. El intervalo me dice que fuera del intervalo están los atípicos. Sí, es como que un rango aceptable. En casos extremos puede ser que el límite inferior me salga negativo. Sí, puede pasar. Así parezca extraño, puede pasar. Por si acaso le sale negativo, no es que está mal. Puede llegar a pasar. Y en casos más extremos todavía puede pasar de que, por ejemplo, un cuartil 2 se iguala a un cuartil 3 o que un cuartil 1 se iguala a un cuartil 2. Eso también puede pasar cuando tengo pocos datos. Aunque es extraño, puede llegar a pasar. Por lo tanto, si les pasa, pues no teman. Muy bien, entonces esta es una de las aplicaciones de los cuartiles. Estamos utilizando cuartiles. Simplemente utilizar esta ley, esta regla. Bueno, no es una ley, es una regla. Y muchas veces en la práctica nosotros movemos un poquito esto, la modificamos y decimos, bueno, yo no quiero hacer con 1.5, quiero hacer solo con 1, por ejemplo. Porque quiero, porque es un número arbitrario, el 1.5 si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Y de esa manera capaz que ya encuentro atípicos, porque quiero que los datos se parezcan bastante entre ellos. Recuerden que es un atípico, pues a final de cuentas son extremos, pero no solo son extremos, sino son poco frecuentes, ¿no? Extremos no frecuentes. Porque si tengo muchísimos extremos iguales, pues ya no son atípicos, ¿no? Hay bastantes de ellos. Son poquitos. Siempre son poquitos, ¿no?
siempre encontramos tan poquitos que realmente a veces se grafica cada uno de ellos. Luego yo podré indicarles cómo es que se puede graficar con un diagrama de cajas esto de aquí. Pero eso lo podríamos ver en la siguiente. Bueno, entonces veamos, según la regla de Tukey, como quieran ustedes llamarle, pues tendría dos límites, un límite inferior y un límite superior, que son inclusivos, se incluyen esos valores, por eso están los corchetes. Sería acá, solamente voy a anotar la regla para que no nos olvidemos, ¿sí? Donde RIC quiere decir rango intercuartil. En inglés se le conoce como IQR, IQR, Interquartile Range. Por si acaso lo ven en algún lado, pues no es ninguna cosa rara, simplemente es la traducción al inglés. Bueno, no necesito ninguna fórmula mágica para esto, puedo hacer mis propias fórmulas. Por ejemplo, en mi ejemplo, el RIC es simplemente Q3 menos Q1. Puedo referirme a los valores que tengo aquí, Q3 menos Q1, ahí está. Vamos con el límite inferior. El límite inferior es Q1 menos 1.5 veces por RIC, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes, por favor, de la precedencia de operaciones aritméticas. Si yo tengo escrito así, lo que primero se resuelve es el producto y luego la resta. No es que coges C6 menos 1, 5 y luego eso multiplica por G13. Primero se hace el producto, que es 1.5 por G13, y luego coge ese 6 y lo resta de eso de ahí. Es decir, que puedo escribirlo así. Está lo que me había salido a mano. Y por este lado, pues el límite superior, que sería Q3 más 1.5 por el RIC. Que tengo el 27.87.5, que es lo que me salió. Muy bien. Y si quisiera saber cuántos atípicos, ¿no? Muchos de ustedes se han de estar dando cuenta cómo podría ser esto. Pues puedo utilizar, por ejemplo, un contar sí. ¿Por qué no? Un contar sí, ¿no es cierto? ¿Qué pusiera yo en el contar sí? Tendría un contar sí, que en español sería un contar sí conjunto para poder colocar dos condiciones. Es decir, dentro de este rango voy a contar, ¿no es cierto?, cuántos números de este rango de acá son menores al límite inferior, porque ahí se encuentran atípicos, ¿no es cierto? Entonces diría, ¿cuántos de acá son menores? Si ustedes recuerdan esto concatena con una celda, ¿cuántos son menores a esto? Y a su vez, ¿cuántos? Bueno, acá sí tenemos que pensar un poco nada más. Más bien voy a contar los que no son atípicos. ¿Por qué razón? Porque atípico no es el que al mismo tiempo se encuentra por debajo del límite inferior, al mismo tiempo en la parte de arriba, sino es un O, ¿no es cierto? O se encuentra abajo o se encuentra arriba. Si yo pongo así, pues recuerden que estoy exigiendo que ambas cosas funcionen. Voy a contar los no atípicos. Deberían ser todos los que se encuentran, que son mayores o iguales a esto, o sea, los que se encuentran dentro del intervalo, ¿cierto? Dentro del intervalo. Y menores o iguales al límite superior. O sea, acá estoy contando cuántos no son atípicos, cuántos se encuentran dentro del intervalo, ¿no es cierto? Y me está faltando algo más por acá. Claro, tengo que volver a poner nuevamente el rango. Y creo que ya tengo todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos no atípicos serían 0? ¿Cuántos no atípicos? 0. ¿Por qué tengo 0 acá? Que sean mayores o iguales a B15 y que sea... Ah, acá tiene que ser menor, perdón, he puesto mayor. 25, lo que no escogí todos los datos. Tiene que ser, ahí está, no escogí todos los datos. Pido disculpas que estoy con un error aquí.
Que no me doy cuenta. Acá sería hasta acá. Y acá en este caso también. Sí. Ahí se me fueron todos. Tienen que ser todos los 10, ¿no? ¿Cuántos no atípicos? 10. Son 10. Por lo tanto, ¿cuántos atípicos tengo? 10 menos 10 de 0, ¿no es cierto? ¿Y cuántos atípicos? Pues simplemente sería n menos de esto, ¿no es cierto? Y 10 menos 10, eso sería todo. Y listo. Si quieren podemos contar. Aunque hacemos que son 10, pero bueno, contemos estos. Menos lo que tengo acá. ¿Cuántos atípicos? 0. ¿Cuántos no atípicos? O sea, acá estoy contando cuántos números se encuentran dentro del rango. Se encuentran todos. Todos están dentro del rango. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿cuántos están fuera del rango? 0 números. Eso sería